Hemos estudiado ya semanas atrás, anteriormente, hermanos, en versículos del capítulo 1, versículos que hemos ya estado repasando, que ya hemos estado estudiando, que Juan había hecho mucho hincapié en el hecho de que los cristianos no estaban libres de pecado, ¿no es cierto? Cuando leímos el capítulo 1 vemos que los cristianos no están libres de pecado. Creo que hemos llegado a conclusiones básicas en cuanto a ese entendimiento. Era muy probable que toda esta audiencia original con la que el apóstol Juan había escrito, estaba tratando de ese tiempo, interpretase este tipo de licencia para pecar, porque decían, bueno, todos, o sea, sí seguimos pecando, eso es lo que hemos concluido. Seguimos pecando y muchos probablemente dirían, bueno, si seguimos pecando tengo licencia para pecar. Y no quería Juan llegar a eso. Si esta era una de las características que estaba distinguiendo a los cristianos, su pecado en ese momento, aún siendo cristianos, y el perdón se podía conseguir gratuitamente siendo creyente, era muy fácil, hermanos, que los lectores de ese tiempo, que las personas de este tiempo reaccionaran como nosotros. Si nos dicen ahorita nosotros podemos pecar porque hay gracia, ¿qué haríamos? Es muy probable que hicieras. Bueno, y pasa, hermanos, piénsenlo, pasa así. Señor, lo volví a hacer. Bueno, perdóname, tengo esa facilidad, ¿no es cierto? Tal vez podían abusar de este texto que Pablo habla en Romanos capítulo 6, versículo 1, cuando dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Tal vez muchos de nosotros abusamos y en aquel tiempo tal vez algunos de ellos abusaban de este tipo de texto. Entonces, Juan, hermanos, tenía que poner muy en claro lo que él buscaba era que los cristianos que no pecaran. Estaba tratando de poner en claro ese asunto. Ustedes, siendo cristianos, deben dejar de pecar, aunque el pecado sigue existiendo en nosotros. Y ese es el deseo de esta iglesia, hermanos. Es el deseo de mí para ti y seguramente de ti para nosotros y para mí, que dejemos de pecar, ¿no es cierto? Y no solo es el deseo de Juan, es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que dejemos de pecar. El propósito de Juan entonces era que estos hombres reconocieran su pecado y confesaran su pecado, conforme a los textos, a los versículos que hemos estado estudiando. Y también, hermanos, que se esforzaran a que cada día que ellos andaran, que caminaran en la luz, no pecaran, que se estuvieran esforzando a esto. Entonces dice que les había escrito, observen el versículo 1, dice Juan, les escribo, hijitos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Ahí está, ¿no es cierto? Esta es una buena meta para nosotros, lo debemos extraer de ahí. ¿Para qué está escrita la Escritura? Mucho de su fundamento está, obviamente, conocer al Señor, y una vez conociendo al Señor, que no pequemos más. Esa es la idea, hermanos. Es la voluntad de Dios también. Para esto, hermanos, nuestro buen Padre Celestial, nuestro Señor Todopoderoso, conoce tus flaquezas. Para esto Dios conoce mis flaquezas y ha hecho provisión a esas flaquezas. Porque ¿cómo haces tú para no pecar? ¿Cómo lo hacemos? Mediante el poder del Espíritu Santo, hermanos. Un verdadero creyente, ¿a quién tiene? Al Espíritu. Y ese Espíritu que gobierna a este verdadero creyente, y muy importante, hermanos, es de reaccionar, amigos. No todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. El que tiene verdaderamente al Espíritu de Dios, el que verdaderamente tiene a ese Espíritu, es el que va a poder confesar y abandonar su pecado, si quieres verlo así, paulatinamente. Quien tiene al Espíritu Santo. Juan entonces desea, hermanos, que estos hombres se den cuenta del hecho de que cuando tienen pecado, ese pecado va a penetrar en sus vidas, y no solamente va a penetrar, sino va a afectar toda su vida. El pecado afecta, hermanos. Seguramente aquí hay familias que siguen afectando, ¿no es cierto? El pecado sigue afectando sus vidas. Hay personas seguramente que el pecado sigue afectando sus vidas, pero para esto, hermanos, existe un remedio. Para que aquellos que pecan y lo confiesan puedan quitar ese pecado de su vida. ¿Cuál es este remedio? Consiste en el hecho de que tenemos uno que intercede por nosotros. Tenemos a alguien que intercede por nosotros, un mediador que habla ante el Padre en defensa de nosotros. Qué impresionante es esto, hermanos.
Esto es, tienes un abogado. ¿Cuánto te cuesta tener un abogado aquí? Y tal vez te van a encarcelar o tu delito será por un mes, 5 meses, 1 año, 5 años, 10 años y saldrás. O digo, lo más es de por vida, pero este abogado, hermanos, intercede por tu vida eterna. Un abogado muy diferente. Tenemos entonces un abogado defensor. Esta mañana quisiera enfocarme precisamente en la importancia de que Cristo es nuestro abogado defensor y cómo esto nos lleva a entender mejor el Evangelio. La justicia de Dios forma parte del Evangelio y lo vamos a ver en unos momentos. Vamos a regresar un poco al contexto. Quiero leerles el contexto, versículo 6 del capítulo 1. Observen, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, observen, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Versículo 1 del capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo, ahí está, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primeramente, hermanos, el punto que vamos a ver esta mañana, tenemos un abogado defensor. Tenemos un abogado defensor. Vayan todos al versículo 1. Tenemos un abogado defensor. Versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado para con el Padre. ¿A quién? A su propio Hijo. A su Hijo Jesucristo. Al mismo lo tenemos. La palabra abogado, hermanos, en griego es parakletos. ¿Recuerdan esto? Y significa literalmente, ¿qué significa parakletos? Uno que es llamado al lado del otro. Esto es alguien para ayudar. Y esto es lo que significa. Este abogado es el paracleto que está al lado de nosotros. ¿Para qué? Para ayudarme. Eso es lo que significa, hermanos. Significa una persona que intercede a favor de otra persona. Jesucristo se presenta aquí como nuestro abogado, observan el texto, y que viene junto a nosotros para ayudarnos. Este es nuestro abogado, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Solo hay un abogado en el cielo, hermanos. ¿Cuántos abogados han muerto? Miles de abogados, hermanos. Pero ninguno seguramente está ejerciendo su profesión desde allá. Solamente hay uno que vive, hermanos, que murió, resucitó, está en el cielo, está a la diestra del Padre, y este sí ejerce su profesión desde este lugar, nuestro Señor Jesucristo. Solo hay un abogado que aboga, y esto que quede claro, hermanos, por aquellos que son sus hijos, por aquellos que pertenecen a su reino. No aboga por cualquier otra persona, sino por aquellos a los que va a defender, que le pertenecen, que son parte del reino. Y enfoquémonos en la frase, hermanos. En esta frase, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta frase nos hace ver en una corte, ¿no es cierto? Parece que estamos en una corte donde los pecadores llegan y son acusados delante de ¿quién? De Dios, ¿no es cierto? Que es el juez divino. Dios es nuestro juez y es el salón de la justicia de Dios, donde tú y yo y toda la gente que está acusada, diría yo, todo el mundo está acusado, está delante de Él. El pecador es acusado, viene a este salón delante de Dios, y entonces Jesucristo viene como abogado defensor de aquel pecador. Y esto nos lleva a un tema de suma importancia a comprender, hermanos. La salvación es una cuestión de justicia divina. La salvación es una cuestión de justicia divina. Esto es doctrina también, hermanos. Tenemos que aprender que la salvación va más allá de algunas cosas. La salvación, en un sentido, hermanos, es una acción de la ley ante el santo juez de todos nosotros. Normalmente, cuando pensamos en la salvación, ¿qué consideramos, hermanos? Consideramos la obra de Dios en su gracia, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la salvación, consideramos la gracia de Dios.
Pensamos en la salvación también como aquella obra de la misericordia que Dios derrama, ¿no es cierto? No solo gracia, no solo misericordia, y muchas veces cuando tú y yo o alguien presenta el Evangelio, enfatiza normalmente la gracia de Dios. Estamos diciendo que la gracia de Dios se está derramando en los hombres, la misericordia de Dios es lo que mencionamos cuando evangelizamos a otras personas. Hablamos del amor de Dios cuando evangelizamos a otras personas, hablamos de la compasión de Dios, ¿no es cierto? Pero observen una cosa, casi nunca nadie habla en el Evangelio acerca de la justicia de Dios. Por eso es que hay mucha gente que dice, Dios es amor. Y si es amor, no te castiga. ¿Cómo un Dios tan amoroso puede castigarte? Esto es totalmente fuera, hermanos. Esto es de maestros falsos, esto es doctrina falsa, y es lo que Juan está tratando de expresar a todos estos. La salvación, hermanos, es cuestión de justicia divina. Hay más que entender en esto, hermanos. Hay más que entender que solamente se trata de amor, se trata de bondad, se trata de gracia. No solamente se trata de compasión, hermanos. No solamente se trata de misericordia. Existe un asunto importante. ¿Y cuál es? Justicia. Porque está hablando de ¿qué? ¿De un qué? Va a haber una justicia, hermanos. Tú estás en un salón sentenciado. Se trata más que de amor, que de gracia, que de misericordia, que de compasión, hermanos. Si Dios es amor, entonces puede pasar por alto su justicia y no darnos lo que merecemos. ¿No es cierto? Eso es lo que podríamos pensar. Y muchas iglesias caen en ese error, hermanos. O muchas veces cuando compartimos el Evangelio, que lo hemos estado enseñando por las tardes, caemos en ese, o caen en ese error de decir que Dios es amor. ¿Cuántos les decimos a todos, mira, tus problemas se van a acabar, todo va a finalizar? Dios es amor, Dios te tiene misericordia de lo que está pasando en tu vida. No, hermanos, recuerden esto, hay un juicio, hay un abogado, por algo hay un abogado, ¿no es cierto? Piénsalo. Si tú tienes un abogado, si dice Juan que los creyentes tenemos, es nuestra posesión, tenemos un abogado, es porque tenemos un conflicto. ¿Te das cuenta? Requerimos un abogado. Entonces, decir que Dios va a pasar por alto tus injusticias está mal. Eso es un error doctrinal. Porque tanto el amor como la justicia, hermanos, están ligados, están igualmente ligados al plan de salvación de Dios. Ni uno se separa, los dos se comparten. Los dos son cosas que pertenecen al Señor y que Él muestra en sus atributos. La salvación es una cuestión de que el Señor nos otorga el perdón, hermanos. Algo muy importante a observar es lo siguiente, y es donde nos vamos a enfocar un poquito en el texto, muy importante observar. El apóstol Juan está aquí estableciendo en esta carta que hemos estado estudiando, establece aquí en esta carta unas normas muy fuertes, ¿no es cierto, hermanos? Hasta donde hemos estudiado, Juan establece normas muy absolutas, muy fuertes, normas que de veras determinan si eres verdaderamente un creyente o no, ¿no es cierto? Las hemos estado revisando, capítulo 1, nos dice si esto sucede, eres un verdadero creyente. Si esto no sucede, no eres un creyente. ¿Recuerdan esto? Por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 6. Eso sí vayan viéndolos, hermanos. Observen. Aquí hay normas absolutas muy fuertes que nos distinguen o nos hacen saber nuestra verdadera relación con Dios, si somos creyentes o no. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y observen, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Otra vez, versículo 9, capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, ¿se dan cuenta? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? ¿En qué se caracterizan los verdaderos cristianos en estos versículos? Aquellos que caminan en la luz y no están caminando en tinieblas. Se caracterizan aquellos cristianos verdaderos en aquellos que confiesan, que corren y confiesan su pecado inmediatamente. Eso es lo que dice estos versículos. ¿Esos quiénes son? Los verdaderos cristianos. ¿Te das cuenta? Juan capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 3 y 5.
y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahí está otra verdad absoluta para distinguirnos entre los falsos y verdaderos creyentes. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, ¿y qué? Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Se dan cuenta? Los cristianos, entonces, ¿qué dice Juan aquí? ¿Cuáles son sus absolutos? ¿Cuáles son sus referencias donde nos distinguimos entre los creyentes o no? ¿Cuáles son? Los cristianos no caminan en oscuridad, ¿no es cierto? Siempre caminan en luz. Los cristianos están prontos para estar confesando cada día su pecado. Un verdadero creyente lo está confesando, se siente mal. Él sabe que nunca ha dejado de ser un pecador. Los cristianos obedecen rápidamente a los mandatos de Dios, según vemos aquí, guardan sus mandamientos, están obedeciendo su palabra. Más adelante, en el versículo 9, capítulo 2, observen, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, y no hemos llegado allá, pero solamente observen, hermanos, cómo extraemos versículos ahí. El que ama a su hermano permanece ¿en qué? Quiere decir que el que verdaderamente ama a su prójimo, a su hermano, va a caminar no en oscuridad sino en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está ¿en dónde? En tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, observen, Juan lo que está aquí diciendo básicamente, hermanos y amigos, que los cristianos aman a sus hermanos. Los verdaderos cristianos aman a sus hermanos, como sea, ¿no es cierto? Y si no amas a tu hermano, entonces, ¿qué declara Juan? ¿Qué declara la Escritura? Estás en obscuridad, ¿no es cierto? Y si estás en obscuridad, entonces, ¿perteneces a la familia de Dios o no? No, no eres creyente, dice Juan, tú no eres creyente. Otra vez, en el versículo 15, observen más adelante, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué está diciendo Juan otra vez aquí? Si amas al mundo, ¿el amor de Dios está en él o no? No, no está. El amor de Dios no está en ti. Los cristianos, hermanos, por lo tanto, que no aman el mundo, no les encanta el sistema mundano, ¿no es cierto? El verdadero cristiano no se basa en su vida en los sistemas maléficos, en los sistemas del maligno, en los sistemas del mundo. A los cristianos no les encanta el mundo de lujuria que hoy existe, por cierto, muy fuerte, ¿no es cierto? El mundo de lujuria de los ojos. Esos cristianos no andan así. El orgullo, ¿cuántos hoy son tan orgullosos, hermanos, de lo que hay, de lo que tienen, de lo que son, de lo que viven? No andan jactándose en la vida. ¿Por qué? Porque esto no es del Padre, sino de dónde desciende, del mundo. Y así podemos repasar muchos más versículos en esta mañana dentro de los siguientes capítulos. Pero ahora observen, hermanos, todos estos versículos, cuando los leemos, y si siguiéramos adelante, cuando leyéramos estos que pusimos como ejemplo, nos pudieran parecer estar diciendo que si tú no eres un verdadero creyente, vas a caminar en la luz. Si tú no eres un verdadero creyente, vas a caminar en la luz y no en la oscuridad. Vas a amar el reino de Dios y no el mundo. Vas a obedecer los mandamientos de Dios, no vas a practicar el pecado, siendo un verdadero creyente. Estoy hablando de esto. Amas a los hermanos, ¿no es cierto? Entonces, no andas en oscuridad, amas al Señor, respetas su palabra, estás obedeciendo, no practicas el pecado, amas a los hermanos, no te influyes en el mundo. Estas son las pruebas que está poniendo Juan, ¿no es cierto? Son las que estamos viendo aquí, declaraciones que son... ¿Tiene duda en alguna declaración? Ninguna de las que acabamos de leer hay duda, hermanos. Todas son muy absolutas, no son relativas. No dice, si más o menos amas al mundo, Dios te va a recibir. No, por eso estamos diciendo, son absolutas. No hay movimiento en estas declaraciones. ¿Se dan cuenta? Son contundentes. No son inflexibles, hermanos. No es como nosotros que las tratamos de hacer flexibles para acomodarla a nuestra vida, ¿no es cierto?
Pero si lo leemos, estas declaraciones, así como las acabamos de leer, hermanos, observen, es muy importante. Las personas que lean estas declaraciones, ¿cómo van a quedar? Aturdidas. De hecho, algunos de ustedes me han dicho, pastor, entonces, ¿soy creyente o no? ¿No es cierto? Porque ¿quién de ustedes practica todas estas cosas? ¿Eres creyente? Esa es la cuestión, hermanos. ¿Quién de ustedes practica todo esto? Porque dice Juan que es la única manera en que tú eres verdaderamente un creyente. Y este es un conflicto que tiene esta carta por mala interpretación. ¿Te das cuenta? Las personas que lean esto van a quedar aturdidas, van a decir ¿qué está pasando? Porque llegaron a conclusiones, ¿qué, hermanos? Erróneas. No están viendo la verdad del texto. Pensarán que solo la gente, van a decir, mira, entonces este texto dice esto, solo la gente que tiene un amor perfecto por Dios, por el Señor, un amor perfecto por los hermanos, un amor perfecto por los demás, una obediencia perfecta a su palabra, solamente estas personas que incluso no pecan, porque dice que los cristianos no pecan, ¿no es cierto? Solo esas personas que no tienen ese amor hacia el mundo, que el mundo no los atrae, solo son aquellas personas las que realmente están aprobadas para el Señor. Es lo que van a decir, ¿no es cierto? Vas a decir entonces, no califico, mi amor no es perfecto. Yo no estoy calificando en este texto, mi obediencia no es perfecta ante los ojos de Dios. Yo no soy sin pecado. ¿Quién de ustedes es sin pecado? ¿Calificas? Pero el texto dice que ese es un verdadero creyente. No estamos libres de los pecados. Simplemente vas a decir, yo no apruebo todo esto. Es lo que vas a llegar. Es casi como si la única manera en que podamos ser aprobados, hermanos, es siendo semejantes ¿a quién? A Jesucristo. Porque Él es sin pecado, ¿no es cierto? Él nos amó, Él no se relacionó con el mundo, Él obedeció al Padre, Él no anduvo en la oscuridad. ¿Se dan cuenta de esto? Tendríamos que ser entonces semejantes ¿a quién en este momento? A Cristo. Esto sería una experiencia terrible para la persona que leyera esto y diría, ¿qué va a pasar entonces conmigo? Yo no soy esta persona. Y que realmente a nosotros nos debería haber puesto a pensar también desde hace mucho tiempo así. ¿Te das cuenta? Porque tú pecas también, o sigues pecando. Entonces, esto sería muy terrible en las vidas de las personas si lo leyeran así. Esta carta, hermanos, nos castigaría profundamente a cada uno de nosotros. Nos derribaría, estaríamos lamentándolo cada día. Pero, al leer esta epístola y ver los versos, el verso 9 del capítulo 1, ¿se acuerdan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí nos va dando más luz, hermanos. Versículo 1, el que estamos estudiando, del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno que hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Versículo 12 del capítulo 2 también dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Se dan cuenta? Al ver estos versículos, hermanos, al ver estos 3 versículos, podemos ver que estos son versículos muy, muy importantes, muy trascendentales para la interpretación correcta de esta carta, para la interpretación correcta de quién es un creyente o no. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque estos versos, por ejemplo, el versículo 9, que todos sabemos, si confesamos nuestros pecados, y aún hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, su Hijo. Estos 2 versículos no se refieren, y lo hemos estudiado, no se refieren al perdón de ¿qué, hermanos? De salvación. No hablan del perdón de salvación, se refiere al perdón continuo de los pecados de un creyente verdadero. Un creyente verdadero, hermanos, ¿va a pecar o no? Sí. Y estos textos demuestran y dicen, cada vez que tú peques, vas a tener a alguien, un abogado que por su sangre te ha justificado. Entonces el creyente tiene esta
posibilidad, por llamarlo así, aunque no debería de ser, sino que debería de ir disminuyendo, ¿no es cierto? ¿Me explico en esto, hermanos? Esto es un peligro. Por eso decía que tal vez en aquel tiempo muchos dirían, no, pues nos colgamos de Romanos, ¿no? Y decimos que la batalla de Pablo, y nosotros también vamos a perseverar en el pecado, porque hay mucha gracia, pero no es en la conducta del creyente así. Entonces, estos versículos se refieren no al pecado, no a la salvación, hermanos, a la salvación donde Dios te otorga el perdón de tus pecados y te salva, sino se refiere al perdón continuo de los pecados de un creyente que realmente es verdadero, el perdón de pecados de alguien que con el poder del Espíritu está dejando día a día su pecado. Es a lo que se refiere. Y cuando reconoce que es un pecador y que ha fallado, sus pecados son perdonados. ¿En quién, hermanos? En Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Si interpretamos estos versículos, hermanos, estos que acabamos de leer, si interpretamos estos versos únicamente aplicables a la salvación, si yo digo este versículo hace referencia a la salvación, ¿qué significaría eso, hermanos? Si estos 3 versos dicen son para salvación y los otros demás que acabamos de leer, ¿qué significaría? Se espera entonces, hermanos, que tendríamos que vivir una vida en perfección, ¿no es cierto? Porque tú ya eres salvo por estos versículos que se están mencionando, que muchos malinterpretan mal, que piensan que es para salvación. Piensas, este versículo me lleva a la salvación, y si entro a esa perfección, entonces cometo un pecado adelante, no voy a ser salvo. No sé si me explico. Se espera que vivas entonces una vida de perfección, y si no lo haces así, entonces no eres un cristiano. Esto es cruel, hermanos. ¿Te das cuenta? Porque tú eres salvo, ese es el punto. Tú eres salvo, Dios te salva en Cristo. Y ahora Juan dice, tienes que amar, tienes que estar en la luz, tienes que obedecer la palabra, no tienes que andar en el mundo. Y tú estás imposibilitado ¿a qué? A hacerlo. Pero Juan 1:9, Juan 2:12 nos dice que nuestros pecados son perdonados y nos limpia de toda maldad. Entonces quiere decir, hermanos, que nosotros, gracias a Dios, hermanos, bajo esta declaración que estamos viendo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre. Esto trae un alivio a nuestras vidas, ¿no es cierto? Porque si fuéramos salvos y ya no debiéramos pecar, ¿qué pasaría con nosotros, hermanos? No seríamos salvos, según Juan, si lo interpretamos mal. ¿Me explico? No seríamos salvos. Aun cuando vamos creciendo en santificación progresiva, hermanos, Dios en Cristo nos perdona nuestras ofensas y nuestros pecados, según lo vemos aquí en el texto. Es por eso que podemos tener gozo. ¿Se acuerdan cuando hablamos semanas antes? Juan capítulo 1, versículo 4, observen, estas cosas os escribimos, es un plural, Juan se añade junto con todos, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea, ¿qué? Entonces esto trae gozo, hermanos, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Esta carta no debe traernos miedo. Esta carta no debe dejarnos asustados, esta carta no debe dejarnos sin aliento, ¿no es cierto? Porque dices, no estoy cumpliendo con todo esto. No se supone que debe convencerte de que a menos que seas absolutamente perfecto o absolutamente igual al Señor Jesucristo, tu vida entonces representará al verdadero creyente, y si no lo haces no eres un verdadero creyente. No te lleva la carta a entender esto. Se supone que esta carta lo que hace es establecer el estándar de vida que tú debes de llevar. ¿Te das cuenta? Tú debes amar a los hermanos, tú debes andar en luz. Y en medio de ese amar a los hermanos, andar en luz, alejarte del mundo, en medio de todo eso, hermanos, hay una posibilidad de que peques. ¿Y qué sucede? Nuestro abogado intercede ahí. Porque tú estás reconociendo que eres pecador delante de Dios. Por eso confiesas rápidamente a Él todo esto. Entonces, ¿dónde hay duda en esto, hermanos? ¿Están de acuerdo conmigo en esta parte? En la interpretación. Entonces, entendiendo la interpretación de la carta, hermanos,
Aquí entonces viene la clave de la doctrina de la salvación. Vamos a observar otro detalle que quiero compartir con ustedes en cuanto a nuestro abogado. El apóstol Juan se dirige a estos hombres en términos legales, ustedes lo pueden ver, y de afecto, y comienza con ese afecto y les dice que, hijitos míos, por decirlo de esta manera, Él es su Padre espiritual, y esto es muy hermoso, hermanos. Muchos de ustedes, al compartir el Evangelio, nos hemos convertido en un sentido como sus padres espirituales. Y cuando ves a un hijo sufrir, ¿qué te pasa? Cuando ves que un hijo no está fallando, ¿qué sientes? El apóstol Juan, hermanos, estaba hablándoles con un amor especial a estas personas. Cuando ustedes fallan, hermanos, al igual que yo lo hago, porque soy igual que fallamos igual como humanos, pero cuando ustedes fallan, hermanos, hay cierto dolor en nuestro corazón. ¿Te das cuenta? Porque te vimos nacer de Cristo, te vimos nacer del Espíritu, y nos duele lo que pasa contigo. Nos duele que tus batallas te estén ganando, nos duele que no entiendas que hay un mediador que te puede perdonar y que te puede levantar en medio de tus fraudulentas manchas que dejas ahí mientras sigues creciendo. Pero me encanta cuando dice, hijitos míos. Es su Padre espiritual y ellos son sus hijos. Y esta palabra, hermanos, hijitos míos, aparece muchas veces en esta epístola. Y esto nos deja ver, hermanos, que cuando les hablaba así, Juan tenía una autoridad muy especial con ellos. Y seguramente ya era grande, ya era un anciano, porque yo a veces les digo, sí, hijo. Ya cuando les diga hijitos, ya van a decir, ya es que ya está viejito. Pero ya empiezo a decirles, sí, hijo, por favor, hija, sí, ahí. Porque ya empiezo a tener 30, 40 años. Pero Juan dice, hijitos. Seguramente ya era un anciano y seguramente amaba a estas personas. Y hijitos, estas cosas os escribo ¿para qué? Dice, para que no pequen. ¿No es cierto? Juan escribe como ese pastor amoroso que está exhortando a su audiencia ahí para que abandonen ¿qué, hermanos? O para que dejen de ¿qué? De pecar. ¿No es cierto? Juan está consciente, hermanos, de la debilidad humana. Juan está consciente de que hay alguien, hermanos, que hay un seductor. ¿Quién es este seductor? Satanás. Juan está consciente de esto. El apóstol Juan está haciendo una referencia a asuntos que ya había señalado, observen, en el capítulo anterior, en el capítulo 1, cuando dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuáles cosas? Todo lo que viene de atrás en el capítulo 1. Se coloca a la par de estos hombres, a la par de sus lectores y los alienta a esa lucha, a abandonar ese pecado, a luchar en contra de ese pecado con el poder con el que Dios les ha dotado, el Espíritu Santo, hermanos. Sabe, hermanos, que ellos, ¿quién de ustedes desea vivir una vida santa? Seguro que todos van a levantar sus manos, pero no me digas que el deseo de esa vida santa no te provoca una lucha. Y Juan veía a estos hombres igual. Sabe que tienen una lucha, sabe que están batallando y seguramente le preguntan, ¿qué vamos a hacer, Juan? ¿Cómo podemos salir de esta lucha? Y Juan en esta carta les explica, hermanos, de una manera amorosa. ¿No es cierto? Sabe que ellos están ocasionalmente pecando, porque observen que no les llama ustedes pecadores, ellos ya son salvos, sino que dice, sigan abandonando su pecado. Y sabemos que el pecado, hermanos, cuando llega ese pecado, ¿qué hace? Nos separa, nos aleja ¿de quién, hermanos? De Dios. Y Juan sabe esto, y piensen, Juan viendo todo esto, ofrece unas palabras maravillosas. ¿Y cuál es, hermanos? Juan sabe que están batallando y les dice, y ofrece algo especial. ¿Qué dice? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre. ¿A quién, hermanos? A Jesucristo, su Hijo. ¿No es cierto? A Jesucristo el justo. Aunque un creyente, hermanos, cometa algún pecado, ¿qué pasa? ¿Pierde su salvación? No, qué maravilloso es esto, hermanos. Aunque un creyente cometa algún pecado, todavía sigue siendo hijo ¿de quién? De Dios. Qué impresionante gracia, hermanos. Sigue siendo hijo de Dios.
La comunicación entre el padre y el hijo o la hija es interrumpida únicamente ¿por quién, hermanos? Por el pecado. Así nos pasa incluso en la familia. Cuando hay un enojo, es porque el pecado entró, interrumpió tu comunión. ¿Cómo se restaura entonces esta comunión? ¿Cómo es que puede ser restaurada, hermanos? Tenemos a alguien que intercede y habla ante el Padre en defensa de ¿quién? De nosotros. Bueno, ¿no les maravilla esto, hermanos? Tenemos a alguien que no te desecha. Tal vez a ti te han corrido de tu casa, te han dicho, vete de aquí por lo que hiciste. Pero Él dice, no, yo di mi vida por ti. Y soy tu abogado. Y yo voy a interceder por ti cada vez que tú peques. Y Juan escribe y dice, ¿cómo restaura esta comunión? Con Jesucristo el justo. ¿Se dan cuenta? Jesucristo el justo. Tenemos un abogado. Imagínense, hermanos, una corte legal ante la cual el culpable es llamado a comparecer ante un juez. El pecador que necesita o el ladrón que necesita. Un abogado. ¿No es cierto? Y este abogado es designado, hermanos, por la corte para que lo pueda representar en su conflicto. Y nuestro defensor, hermanos, en este caso, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, a quien Juan lo describe como ¿quién por ciento? Justo. Es un abogado sin pecado, es un abogado justo, hermanos. ¿Te das cuenta quién te está representando? Qué bueno que no me representan o no les represento yo a ustedes, hermanos, porque me hundirían en el bote, como dicen por ahí, ¿no es cierto? O les hundiríamos en el... O sea, hay gente que quiere acabar contigo o con otros, pero ¿quién es nuestro abogado, hermanos, en este caso? Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces nuestro defensor es Jesucristo el justo. Como pecadores entonces tenemos la mejor ayuda, el justo. Esto tiene que ser importante, hermanos. No tenemos cualquier ayuda, es un Dios, es un abogado justo, ¿no es cierto? Esta ayuda va a ser posible porque Él es tan justo que va a interceder perfectamente por ti. Si pecamos, van a ver que lo vamos a hacer. Si pecamos, tenemos un defensor ante el Padre, a nuestro Señor Jesucristo el justo. Y Jesucristo es el abogado defensor que defiende el caso en nuestro nombre ante la mesa de Dios, ante esa barra donde Él está parado, donde le llevan a juicio a las personas. Él intercede en esa barra donde está un Dios santo. Y a medida, hermanos, que tú vas echando un vistazo en todo esto, en cómo esta intercesión, cómo Jesucristo, nuestro abogado, está intercediendo, nuestra salvación va a ser más real. Vas a poder ver más la riqueza de la salvación. Vas a darte cuenta que no solo es amor, misericordia, gracia, compasión. Vas a darte cuenta que hay justicia también. ¿Te das cuenta? Vas a ver la riqueza de tu salvación. Estoy seguro que no la vas incluso a menospreciar, porque te vas a dar cuenta de lo que está sucediendo. Por eso digo, te vas a dar cuenta de la riqueza real de la salvación. Aprendemos entonces que la salvación no solo es un acto de gracia. La salvación no solo es un acto de amor, misericordia, sino que es un acto de justicia, hermanos, también. ¿Se dan cuenta? Esto es importante dentro de nuestra doctrina. La salvación no incluye solamente el amor, sino incluye la justicia. Esto es importante, hermanos. Su misericordia, piensen esto, quitó la justicia. Su amor quitó nuestra justicia, su justicia. Él siguió aplicando su justicia, ¿no es cierto? Y me voy a adelantar, hermanos. Él siguió aplicándola, aunque tiene misericordia, siguió aplicándola. Aunque fue compasivo contigo, siguió aplicando su justicia. Aunque fue amoroso, siguió aplicando su justicia. ¿Y en quién aplicó esa justicia, hermanos? ¿A quién, como dirían en la conferencia, a quién aplastó para que tú fueras salvo? A Cristo. A Cristo. ¿Te das cuenta? Él no dejó de aplicar su justicia. Él ejecutó su justicia y fue muy dura, hermanos. Y tú y yo queremos andar en el mundo como si esa justicia no hubiera tenido un precio. Es más común, hermanos, que la gente tenga
una comprensión superficial del Evangelio, porque no ve que nuestra salvación no solo es por gracia, sino por una justicia que se cumplió. ¿No es cierto? Hermanos, seamos una iglesia que entendamos nuestra doctrina, que no ser una iglesia simple, debemos ser una iglesia en donde entendamos cómo es que esa justicia se aplica en el Evangelio. ¿Cómo es que esa justicia no deja de existir aunque la misericordia existe? Porque muchos piensan, ese es el conflicto, hermanos. Misericordia no va en contra de justicia. A ver, si me aplicas misericordia, entonces no quiere decir que no me aplicas justicia. ¿Están de acuerdo? Pero si me aplicas justicia, entonces, ¿qué estás haciendo, Dios? ¿No me estás aplicando qué? Misericordia. Pero en realidad, ¿qué hizo el Señor, hermanos? ¿Abandonó una o la otra? No, ¿qué hizo? Las dos vienen unidas. Tuvo que haber justicia, porque estás delante de un Dios santo que no te va a dejar entrar. Entonces, cuando esto sucede, dale gracias a Dios, porque tu condición de poder llegar al reino eterno es gracias a que la justicia de Dios se aplicó. Cristo ahora, hermanos, en sus méritos te abre las puertas. Porque Jesucristo, ¿qué es? Justo. Había que tener a alguien especial, y ese fue nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El Nuevo Testamento deja muy claro que la justicia no fue ignorada, hermanos, en lo absoluto. La justicia no se vio comprometida, lo que estoy explicando a ustedes. La justicia no apartaba nuestra salvación, hermanos, o no fue aparte de nuestra salvación. La justicia estaba ahí inmiscuida en la salvación. Se cumplió su justicia. La justicia estaba satisfecha para que la salvación sea la acción perfecta de justicia divina y gracia, hermanos. Eso permite que, según Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25, vayan todos, observen, permite aquí ser justo y el justificador de los pecadores, nuestro Dios. Permite que Dios sea justo y el que justifica a los pecadores. Observen, Romanos 3, versículos 23 a 25, todos tenemos de memoria esto: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo que, hermanos, justificados. ¿Cuál fue el precio? Nada, gratuitamente por su gracia. Ahí está, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué, hermanos? Su justicia. Entonces, piénsalo, ¿Dios quita la justicia? No, ¿qué hizo? ¿Qué dice Romanos que hace el Señor? La incluye, la manifiesta. La justicia de Dios está incluida en el Evangelio. Tienes que hablarles de la justicia de Dios cuando compartas el Evangelio. Romanos 1:16 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué dice? Se revela. Ahí está. Dios no quita la justicia, ese es el punto a que queremos llegar. Dios la tiene ahí y la mantiene e incluso la revela. ¿Qué es lo que revela? ¿Qué es lo que se revela en el Evangelio según Romanos 1:16? La justicia de Dios. Dios revela su justicia. ¿En dónde? En el Evangelio. Subraya bien Romanos 1:16. En el Evangelio no solo se revela la misericordia, el amor y la gracia de Dios, sino que también se revela la justicia de Dios. Este texto, hermanos, parece decir poco, pero dice mucho. Va más allá de nuestro entendimiento, hermanos. El punto es este: la justicia requiere que el culpable sea ¿qué, hermanos? Cuando va injusticia, ¿qué se requiere? Que el culpable sea castigado. ¿No es cierto? ¿Qué requieres tú? ¿Quién aquí no es culpable? ¿Quién no es culpable? ¿Qué requieres? Justicia. Y qué impresionante que esa justicia la absorbió Cristo. ¿No merece ser honrado y glorificado, hermanos, con nuestras vidas? ¿No merece que andemos en amor, amando a nuestros hermanos, abandonando el mundo, obedeciendo su palabra? ¿No merece, hermanos, que caminemos en la luz y no en la oscuridad?
Escucha lo que dice Éxodo 34, 6, 7. Y pasando Jehová por delante de él, vayan si quieren, muy importante para reforzar solamente esto, hermano. La justicia requiere que alguien sea castigado. Y si Dios es justo, hermanos, deben ser castigados. Porque si no, el Dios que tendríamos, hermanos, sería un Dios falso y sería un charlatán porque nos está hablando mentiras en la Escritura. ¿Se dan cuenta? Se requiere ejercer la justicia. Escucha lo que dice Éxodo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, hablando de Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Qué bellas palabras, ¿no es cierto? ¿De quién está hablando, hermanos? De un Dios que nosotros cuando vamos al Evangelio decimos: es grande, es misericordioso, es lento para la ira, es tardo en aplicar su justicia. Pero observen, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Qué precioso oír esto. Pero el texto no termina ahí. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y observen esta conjunción: y que de ningún modo, que dice, tendrá, de ningún modo, de ninguna manera, no hay forma, no hay escape. Esto es un absoluto, no hay escape, es lo que está diciendo Éxodo. De ningún modo tendrá por inocente al pecador. No hay manera, hermanos. No eres inocente. Ese es el punto. Suena bien oír que es misericordioso, que es perdonador, que es piadoso. Sin embargo, observen, hermanos, de ninguna manera dejará a los culpables impunes. Tiene que haber castigo. Todo pecado exige castigo. Por eso es que es congruente con la justicia de Dios, ¿no es cierto? Todo esto. Pero Juan dice algo, hermanos. A pesar de que merecemos el pecado, es congruente que haya justicia. De ninguna manera lo vas a evitar. Y Juan dice algo muy importante. Y otra vez, ahí está el texto. Tenemos que, si alguno tiene pecado, tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo. Tenemos un defensor con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Mientras que la justicia está exigiendo, hermanos, ¿qué? Un castigo, ¿no es cierto? Un castigo para el pecador. La misericordia, ¿qué está clamando, hermanos? Abrazar y rescatar al pecador. ¿Se dan cuenta de esto? La justicia dice: castígalos, pero la misericordia dice: ven a mí. ¿Se dan cuenta? El Evangelio, hermanos, no es que Dios va a castigar cada pecado. Eso no son las buenas noticias. El Evangelio no es... Imagínate, le dices que Dios va a castigar en su justicia todo lo que haces. ¿Ese es el Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias. El Evangelio no es que Dios va a castigar cada pecado. Eso no son las buenas nuevas. La buena noticia es que todo pecado, ¿qué va a ser? Castigado. Todo pecado, según el texto, va a ser castigado. Y sin embargo, el pecador va a ser ¿qué? Perdonado. Estas son las buenas noticias. Tú mereces lo peor, pero Dios te perdona en Cristo. Es importante. Esas son buenas noticias, porque la mala noticia es que vas al infierno directamente, pero como hay un abogado, un intercesor que te otorga la vida por medio de su sacrificio en la cruz, su sangre derramada, alguien que no debía haberlo hecho, pero en su amor, en su misericordia, se aplica a esa justicia de Dios e intercede por nosotros. Dios salvará a los pecadores y entonces va a quedar satisfecha la ira de Dios, ¿no es cierto? Su misericordia se va a ver ahí y quedará satisfecha su justicia. Vamos a ver, hermanos, un poco el texto. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Voy rápidamente aquí. Imaginemos esta sala, esta corte, aquí. Vamos a ver cómo lo hace. Todos estamos ahí en la sala, todos somos culpables. El juez sabe que somos culpables. ¿Por qué sabe que somos culpables, hermanos? Hay un libro, ¿no es cierto? Hay un registro. Todo conoce y sabe de quién. De ti.
¿no es cierto? Hay un registro muy completo. El juez sabe que somos culpables y nosotros sabemos que somos culpables, ¿no es cierto? No solamente el juez sabe, nosotros entendemos y sabemos que somos culpables. Y más sorprendente aún, hermanos, algo que nos debe maravillar, nuestro defensor, nuestro abogado, sabe que somos, ¿qué? Culpables. Un abogado dice, si eres culpable, casi mejor no te defiendo. ¿No es cierto? Pero el juez lo sabe, tú lo sabes y el defensor lo sabe. Entonces, hay en la corte, por parte de todo el mundo, un conocimiento perfecto de que todos somos culpables, que sabemos de nuestra culpa. La acusación está resuelta. ¿Cuál es el veredicto? ¿Cuál sería el veredicto en esta sala, hermanos? ¿Quién de ustedes la libra? ¿Cuál es el veredicto? Culpable. Culpable, no hay más. En la sala también se va a presentar el fiscal, siempre hay un fiscal. Y aquí no se menciona, en el texto no se menciona el fiscal. Si tú lo ves, nada más dice que tenemos un abogado para con Dios, a su Hijo Jesucristo, el justo. Pero aunque no se menciona aquí en el texto, hermanos, hay un fiscal. Debes de aprender o debemos conocer o entender esto, que también sabe de nuestro pecado. ¿Quién es ese fiscal, hermanos? Está ansioso por ejecutar el caso contra nosotros. Está ansioso por llevar este caso, ese fiscal, ante el juez divino. Este fiscal es muy malo, hermanos. Este fiscal exige que Dios sea fiel a su palabra. Le dice, si tú eres justo, entonces derrama tu justicia. Yo estoy acusando a estos. ¿Quién es ese fiscal? Satanás, la serpiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice, el diablo y Satanás, y va más allá, si quieren, 12:10, dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién fue lanzado? El acusador, el que acusa delante de nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo? Día y noche. El diablo, Satanás, que es llamado el acusador de los hermanos, que los acusa ante nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo? Día y noche. Satanás, ¿qué está haciendo, hermanos? Está muy ocupado, muy ocupado. A veces pensamos que Satanás es omnipresente, hermanos. A mí me dicen a veces, no, es que Satanás se mete en mi vida. Y a veces pensamos, wow, seremos tan importantes para que venga hasta acá. ¿Dónde está Satanás la mayor parte del tiempo? Según la Escritura. ¿Dónde está? Él es más rápido, hermano. Él no es omnisciente, pero es muy veloz. Él es muy veloz. ¿Está viendo? ¿Y qué dice? Y va rápido. Aplica tu justicia, ¿eh? Aplica tu justicia. No solo para el que ha creído, sino para el que no cree. Él quiere que todos procedan, y lo diré de esta manera, a ir al infierno. En el texto de la Biblia diabólica, Él quiere que todos procedan a partir al infierno. Entonces Satanás es este fiscal, hermanos, que acusa día y noche. Está muy ocupado, se está moviendo, como dice el hermano, por todo el planeta, como dice Pedro, como león rugiente, buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? Por muchas de sus maquinaciones y movimientos que él está haciendo. Todas esas maquinaciones solamente van y llegan ante el trono de Dios y le dice, Dios, tú tienes que aplicar tu justicia. Está allí día y noche trayendo acusaciones en contra tuya, en contra de mucha gente. Ese fiscal, hermanos, es un ser terrible, perverso. Eso es un ser odioso, hermanos. Que en un sentido, con sus huestes de maldad, sí te ha hecho caer. Es tan odioso que va y clama a Dios implacablemente. Y es insultativo, hermanos, porque va seguramente, le dice, si tú eres un Dios justo, si tú eres un Dios santo, entonces debes castigar a estos que tienes en esa lista de iniquidades, ¿no es cierto? Así que estamos en la sala
Ahí está el juez, ahí está el fiscal, la acusación, obvio, es clara, todo el mundo allí conoce entonces lo que somos. El acusador sigue ahí, moviendo su brazo y diciendo, es culpable, aplica tu justicia. Luego nos encontramos con el juez. ¿Quién es el juez? Dios. Y nuestro defensor va ante el Padre, aboga con el Padre, es decir, ¿con quién? Con Dios. Dios mismo tiene todo el derecho de destruirnos. ¿Por qué? Por violar su ley. Ese juez tiene todo el derecho en contra de nosotros, hermanos. Recuerden que Dios está airado con el pecador. Si vamos a ser salvos, tenemos que ser salvos de la ira de Él. Ese es por eso que ya decimos de la salvación. Hablamos que debemos ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de su ira, hermanos, amigos. Así es entonces como llegamos a esta corte con un defensor. Y no querrías, ¿quién quiere estar en una corte sin un defensor? ¿A quién le gustaría? ¿Qué es lo que harías? ¿No es cierto? ¿Quién es ese defensor entonces, hermanos? Jesucristo. Tenemos un defensor, un paracleto. ¿Se dan cuenta de lo que significa? No por querer pavonear el saber la palabra en griego, que todos la pueden ver en un diccionario griego, pero significa alguien que está al lado de alguien que te ayuda. Importante conocer la palabra. ¿Quién está a mi lado? ¿Lo merezco? No lo merezco. Pero Él está ahí. Cuando tú sabes que está tu abogado, ¿cómo estás entonces ahora? Estás contento, estás protegido, porque además es un abogado que es, ¿qué, hermanos? Observen, justo. Insisto, no nos gustaría estar en una corte, ni siquiera humana, y menos celestial, hermanos, sin nuestro abogado. Sin el mejor defensor posible, porque aquí lo importante es entender esto. Se puso al mejor defensor, no se puso a cualquier persona, no se puso a alguien que estaba manchado, no se tomó un cordero insano, no se tomó un cordero con manchas, se tomó un cordero limpio, sin pecado, se puso ahí en propiciación por nosotros, hermanos, y ahora intercede por ti y por mí. Escuchen esto. ¿Quién nombró a ese defensor? El mismo juez. ¿No es cierto? Dios mismo, hermano. Dios escogió a un defensor y lo designó para que estuviera en esa corte con cada uno de nosotros. ¿Y a quién eligió, hermanos? ¿Por qué no te eligió a ti? ¿Por qué no me eligió a mí? ¿A quién eligió? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, debemos amar a Jesús. Debemos amar a Cristo. Debemos amar al Mesías. Debemos amar al Cordero. Él es justo y nos perdona con su sangre. Ahí están los textos. Y nos limpia de toda maldad. Nos está limpiando de toda maldad. ¿No es cierto? Eligió al mejor ser del universo, hermanos. Al único que podía argumentar con éxito nuestro fracaso. ¿No es cierto? Porque estábamos fracasados, hermanos. Pero era el único que podía llevar con excelencia ante el juez lo que debíamos pagar. Él lo iba a pagar. Aunque tenemos un fiscal, como digo, que es fuerte, que es malo, que es implacable, recuerden siempre, nosotros tenemos un abogado que vence a ese fiscal, hermanos. Y que de hecho ya está destinado al lago de fuego. Tenemos a un abogado que es mayor que ese fiscal, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Hebreos 7:25 dice, siempre vive para interceder por nosotros. Siempre vive. Hebreos 7:25. Él apela, hermanos, a Dios para misericordia. Jesucristo el justo, ese es nuestro abogado, defensor. Solo defiende, y esto queda importante, hermanos, Él defiende a todos.
solo defiende a aquellos que confiesan su culpa. Ahora entendemos, Juan, mejor. Todo el que confiesa su pecado es de Dios. Este abogado solo defiende a aquellos que confiesan su culpa. Este abogado solo defiende a aquellos que le han recibido como su Salvador. Qué gracia es esa, ¿no, hermanos? Qué gracia. Finalmente, ¿cuál es el veredicto? En esta sala, ¿cuál es el veredicto, hermanos? Pero ya, acuérdate que llegó el juez, el fiscal, el abogado, y todos en la sala sabíamos que éramos ¿qué? El juez sabía que éramos ¿qué? El fiscal sabía que éramos ¿qué? El veredicto final, ¿cuál fue? Inocentes. Esto es gracia, hermanos. Somos inocentes. Dios nos perdona, versículo 9, ahí está el majestuoso versículo 9 de Primera de Juan, hermanos. Dios nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda injusticia. ¿Se dan cuenta? Él es fiel, Él es justo para hacer esto. ¿Y quién más lo podía hacer? Solo Él. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, ¿cuál es la respuesta, hermanos? ¿Cómo puede ser que Jesucristo lo hizo así? Porque nuestro abogado defensor no solo es un abogado defensor, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice, no solo es el abogado defensor, sino ¿qué más es? Él es la propiciación por nuestros pecados. Él lo hizo en base a la propiciación. Y esto es el tema, el versículo que vamos a estudiar la semana que entra, hermanos. Otro tema doctrinal, la doctrina de la propiciación. Hoy vimos la justicia de Dios. Concluyo diciéndoles, hermanos, que todos estamos sentenciados. Pero si verdaderamente eres un creyente, tu culpa, el abogado la ha tomado y te ha librado del castigo que Dios tenía preparado para ti. Tu comportamiento debe de ser otro en tu persona, en tu casa y en la iglesia, y aún en la sociedad. Es la manera en que honramos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ve, reflexiona, piénsalo. Como decía ayer a los jóvenes de esta iglesia, dejen de estar de charlatanes diciendo que son creyentes. Y prefiero, hermanos, que escuchen eso a que les diga Dios es amor. Ellos están sentenciados a muerte. Si eso no te preocupa, papá, algo no está bien. Tal vez ni siquiera tú estás entendiendo la justicia de Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra tan preciosa, Señor. Gracias porque en textos tan pequeños, Dios, nos muestras tan grandes verdades. Nos muestras el amor de un siervo tuyo, el apóstol Juan, amando a este pequeño rebaño de sus hijos espirituales, animándoles a continuar rechazando su pecado, Señor. Y les da unas palabras que son excelsas. Les da el ánimo que si por alguna razón ellos han pecado, entonces hay un abogado que los puede defender. Y no es cualquier persona, Señor, es tu Hijo Jesucristo, que por cierto es justo, el único justo, la segunda persona de la Trinidad que es justa, Señor, y el cual podía haber visto delante de ti nuestras iniquidades y que tú, Señor, en Él no las perdonaras. Señor, nuevamente, Señor, no nos cansamos de poner esta iglesia en tus manos para que tú la limpies, la purifiques y la sigas tratando, Señor, para que un día, en base a esa justicia, en base a esas buenas nuevas de amor y gracia y justicia, Señor, nos lleves como una esposa santa
limpia delante de tus ojos. En Cristo te lo pido. Amén.